Bueno, Cristian, gracias por estar aquí, gracias por haberme atendido a mi llamado. Tú sabes, tú lo sabes, pero lo cuento para los que nos escuchen. Tuve la oportunidad de conocerte cuando estuve en Uruguay acompañando a Horacio, que le organizaron una conferencia en el centro que tú tienes en Uruguay. Me pareciste una persona con una profundidad tremenda, pero al mismo tiempo lo vi de una gran humildad, porque así como he conocido gente que sabe muchas cosas, pero van casi como pavos reales, ¿no? Tú todo lo contrario. Dabas a entender Y que gracias, sabías, Marco. pero no decías nada, es decir, una persona de gran humildad. Entonces tuve ese contacto, tuve esa oportunidad, pensé en hacerte esta entrevista con dos opciones. Divulgarlo en mi canal de divulgación de este tipo de temas, que va tanto en España como en Italia. Es decir, esta conversación la traduciré y la divulgaré entre la gente italiana. Entonces, yo te conocí, pero claro, la gente no te conoce. ¿Quién eres? ¿Por qué? Gracias ¿Y por la por qué? invitación, Marcos, y saludos a toda la gente que nos está escuchando, que nos va a escuchar ahora en la charla. Ajá. Fue muy mágico en sí esa conexión, viste que yo creo en las sincronicidades, me baso en ellas en la vida, y hay encuentros que son totalmente significativos, encuentros de almas, y, y hubo una conexión con vos inmediatamente, y bueno, ahora estamos concretando esta charla para podernos conocer también un poco más y sembrar también esas semillas de luz que debemos de compartir, ¿no? Esas semillas de vida y de luz hacia todo el planeta, ¿no? Y a la humanidad. Así que qué bueno estar acá con vos y gracias por la invitación a tu espacio, a tu canal, a tu página. Gracias a ti por tu disponibilidad. Entonces, tu nombre es Cristian Zolar. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Espérame. ¿Dónde estás? A ver, cuéntame. Soltar es mi nombre espiritual. Soltar. Soltar. Ay, qué bonito. Soltar, con ¿Significa Z. algo? Signi- Soltar es una abreviación de Soltar con TZO, es un nombre maya que significa luz en el presente. Es un nombre que recibí en una iniciación en una pirámide maya, en medio de la biosfera maya. Es una pirámide que está en el Mirador, se llama el Mirador, un sitio que es de las ciudades más antiguas del mundo maya. Estamos hablando del periodo preclásico. Y ahí en el 2005, estando en una meditación, haciendo una conexión en la pirámide de la Danta, se llama, es una pirámide muy, muy antigua, está considerada la pirámide más grande del mundo maya, y todo lo que ves ahí es selva. Bueno, ahí tuve una experiencia mística que utilizaron a una persona como canal para hablarme, y me entregaron mi nombre, me entregaron misión, y fue como un reencuentro de almas con estos seres que querían hablar conmigo. Fue muy, muy, muy fuerte. Desde entonces yo uso ese nombre. Mi nombre, el que me pusieron mis padres, es Hans Christian Notbon, que es mi nombre en realidad como humano, ¿no? Soltar es mi nombre espiritual, que es el que utilizo en las ceremonias, en los momentos, en las meditaciones. Es un nombre que me conecta con esa vibración de lo que yo soy en realidad. Entonces, tu nombre, digamos, humano, no resuena como sudamericano. ¿Tus orígenes son de dónde? ¿Tú naciste en Uruguay? En realidad yo no nací en Uruguay. Yo hace 20 años que vivo en Uruguay, tengo acá este centro que construí como parte de mi misión, que es un centro piramidal que lo utilizamos para hacer ceremonias, meditaciones, sanaciones. Es como una antena de radiación de luz hacia el planeta. Yo nací en Guatemala, justamente en el mundo maya, y ahí fue donde yo aprendí, me inicié con los sacerdotes mayas. Si bien yo no soy maya de religión porque yo soy una conciencia universal, yo soy esa fuente misma, estoy conectado a esa fuente universal de donde viene todo el conocimiento. A través de los mayas aprendí muchas técnicas del manejo de la energía, a través de la ceremonia del fuego sagrado, a través de los calendarios sagrados también. El calendario que comúnmente se utiliza en el planeta es el calendario de José Argüelles, pero en Guatemala se utiliza el calendario ceremonial que viene del linaje antiguo, ¿no?
Es un calendario, es un sincronario en realidad, que se llama Cholquij o Tzolk'in, que está compuesto de 2 engranajes, uno de 20 días y el otro de 13. Son los nahuales y los tonales. Estas llaves tonales activan a los nahuales, que los nahuales en realidad son virtudes del ser. Son códigos de activación que cuando tú trabajas a través de las mismas ceremonias iniciáticas, se abren portales de luz y lo que va haciendo esto es activar esos códigos sagrados en nuestro propio ADN. Trabajamos con los espirales del tiempo, con los portales de luz, y a la edad de los 33 años, yo después de estar en un viaje en el sureste de Asia, que me fui a Camboya, estuve también en la isla de Borneo, visitando centros de poder. En Camboya hay un lugar que se llama Angkor Wat, ya lo conocen, ¿no? Pero Angkor es muy grande, hay muchos templos, muchas pirámides. Ahora quizás hay mucho turismo que ha llegado. Pero en aquellas épocas, estamos hablando del año 2000, tuve una experiencia muy fuerte en el lugar, y ahí mismo podría hablar muchas horas de esto, ¿no? Pero uno de los monjes me dijo que cuando yo regresara a donde había nacido, a mis tierras, a las tierras mayas, iba a encontrar realmente lo que estaba buscando. Yo dije, qué loco, ¿no? Y me mandan para el otro lado del planeta a hacer todo este trabajo ahí de conexión, y me dicen que cuando yo regrese es donde, en mi tierra, es donde iba a encontrar lo que estaba buscando. Y así fue. Cuando regresé, conocí a mi maestro de aquella época, que fue el Tata Dionisio Tung, que es un sacerdote maya, que él me inició en el camino, que es un camino bastante, se podría decir, hermético, ¿no? No está abierto a todos porque lleva mucho compromiso y hay conocimientos que los vas adquiriendo en base a que vas avanzando en el camino. Es un camino que se hace a través de peregrinajes también a los centros de poder del mundo maya, pirámides, cavernas, cerros, volcanes, plazas ceremoniales, y ahí se hacen las ceremonias, que son ceremonias muy potentes. Yo he visto subir el fuego sagrado, que en realidad no se quema leña en un fuego, en una ceremonia maya, sino más bien el copal, velas, y hay más de 30 elementos distintos, con significados distintos, que vas utilizando en la ceremonia. Y lo que hace esto es abrir un portal de luz a través de espirales que se van formando en el fuego, y los espirales te siguen, los espirales te contestan. Cuando tú ya empiezas a tener esa interacción y estás conectado a través del fuego, con el fuego sagrado, este elemento empieza a funcionar como precisamente un portal para poderte comunicar con los guías y los maestros. Se trabaja con el árbol de la vida, precisamente ese árbol que nos conecta con el supramundo, con nuestros guías y maestros del supramundo, de los mundos espirituales, diferentes dimensiones. Y también el árbol tiene sus raíces, tiene esas raíces que conectan con el mundo intraterreno, porque el mundo intraterreno precisamente es donde está esa sabiduría guardada, son esas bases intraterrenas, donde está guardada la sabiduría, las memorias del planeta, a través de cristales, y ellos tienen ahí su propia luz, ¿no? Todo esto parece una fantasía hasta que lo vives y hasta que lo experimentas realmente y te conectas con ello. Y parte de eso ha sido un poco mi caminar desde que yo me inicié en el camino maya. Pero antes de iniciarme el camino maya, pues yo pasé por muchos conocimientos distintos, lo cual me hizo generar más bien una conciencia universal y poder ver a Dios en todas partes. Yo creo que en cada religión, en cada camino, siempre hay esa luz, pero también hay oscuridad, ¿no? Esa oscuridad siempre va a haber, que es parte de la misma dualidad, y hay quienes pues se enfocan más en la parte oscura y otros se enfocan más en la parte de luz. Utilizar la luz para poder sanar
y poder pues iluminar mentes y corazones. Pero bueno, ya me extendí un poco. ¿Qué dices tú? Hablaríamos horas y horas y no te digo que a lo mejor no volvamos a retomar el tema porque realmente Seguro. es apasionante. De hecho, y yo te cuento, o sea, como occidental que soy, yo soy hijo de italiano, he vivido toda mi vida en Europa, pero yo reconozco que ya solamente la expresión, la civilización maya, no sé, la potencia del nombre tiene una vibración, evoca algo. Yo no sé si será, en mi caso, a lo mejor un recuerdo atávico de haber estado vinculado o de la propia vibración que el nombre encierra. Cuando te oigo hablar a ti, como hablas de la civilización maya, lo primero que me viene es que estás muy vinculado, casi hasta me atrevería a decir, y a lo mejor esto no es tan correcto decirlo, como que en realidad más que conocer estás recordando. Entonces, eh, habla un poco para conocer, porque la civilización maya, a no ser que alguien se haya puesto a estudiarla, sí, suena un poco lejana. Háblanos de los mayas, de esa civilización, porque parece ser que desaparecieron. ¿Qué función tenían? Por qué si desaparecieron? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué legado ha quedado que ahora en seres como tú, que me imagino que habrá más, porque hacías mención a un maestro que tuviste, que te enseñó, te inició? Es decir, hay elementos del pueblo maya que están trayendo aquella memoria. Si puedes hacer una pequeña síntesis, independientemente de que hablemos largo y tendido, porque es lo que decías tú antes, hablaríamos horas y horas. Claro. Bueno, me preguntabas por mi nombre, ¿no? Mi apellido Notbon Hans Christian, que en realidad mis padres, o mi padre más bien, mis abuelos eran alemanes, que llegaron después de la Primera Guerra Mundial, llegaron a Guatemala a sembrar café. Y bueno, ahí nace mi padre, y mi madre tenía un abuelo también, que era de Prusia, que llegó también al principio del siglo pasado, que era el abuelo de mi madre, que también era alemán. Entonces, yo por eso no tengo el apellido o la apariencia, digamos, de los guatemaltecos, ¿no? Pero el espíritu en realidad sí, porque yo me di cuenta que a través de vidas pasadas, yo ya había estado en el sacerdocio maya, yo en una de las pirámides que se llama Tikal, en la gran plaza de Tikal, recibiendo el amanecer, el sol que sale detrás de la pirámide del Gran Jaguar. Ahí me vi a mí mismo hace miles de años haciendo la misma ceremonia, el trabajo, digamos, de la activación solar. Entonces, al conocer a mi maestro maya, fue muy fácil integrar muchos de los elementos de la ceremonia y la cosmovisión a través de mi vida, y no fue un conocimiento ajeno. La cosmovisión maya es muy interesante. La cultura maya pues tiene miles de años, y la cultura más interesante, la parte más interesante de ellos es precisamente el preclásico. El preclásico es donde se construyeron las pirámides más grandes, y contrario a otras civilizaciones que fueron creciendo con el tiempo, las más antiguas son las más grandes, las pirámides son las más antiguas. Y después fueron haciendo pirámides más pequeñas ya en el posclásico, ¿no? La pirámide maya tiene que ver con una activación entre el cielo y la tierra. Representa precisamente el árbol de la vida, y la cosmovisión maya se basa precisamente en el árbol de la vida. Se podría decir que la cosmovisión maya se representa a través de una cruz dentro de un círculo. Es una cruz equilibrada, donde todos los brazos, los 4 brazos, miden exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es la cruz de la vida y es la cruz del equilibrio. Esa cruz es la que tienes que llevar en tu vida, pero no es una cruz de sacrificio, sino es una cruz de equilibrio, donde está orientada hacia los 4 puntos cardinales. Entonces esta cruz es como tu brújula. Y en cada punto cardinal está un elemento de la creación. El fuego en el este, la tierra en el oeste, el aire en el norte y el agua en el sur. Cada elemento dentro de la misma cruz
está relacionado con una parte de nosotros mismos. El fuego con el espíritu, porque es la luz, es el fuego de la vida, de la transformación. La tierra con nuestro cuerpo, nuestra parte material, nuestros minerales, el aire con nuestra mente y el agua con nuestra alma, nuestras emociones, ¿no? Por eso cuando nosotros meditamos, respiramos. ¿Por qué? Porque acallamos la mente, despejamos nuestra atmósfera mental. Y ¿qué pasa cuando nos metemos a una piscina o al mar o nos estamos bañando? Por lo general la gente canta, se ríe, grita, ¿no? Porque el agua te libera las emociones. Si estás estresado y te das una ducha, te baja todo el cortisol, te baja todas las emociones, te calmas y empieza a fluir la emoción. Por eso cuando lloramos también, cuando nos emocionamos, podemos llorar. Claro. La sangre de nuestro cuerpo también se activa, ¿no? Con las emociones. Entonces es el equilibrio de la vida. ¿Y qué hay en medio de la cruz? En medio de esta cruz equilibrada, que es la cruz maya, pues está el árbol de la vida, que conecta el cielo con la tierra. Es el arriba y el abajo, el corazón del cielo, el corazón de la tierra, dicen los ancestros. El corazón de la tierra es el núcleo central del planeta, que es donde está el espíritu de la madre tierra, de la Pachamama, de Gaia, de su vida. Si estuviera apagado el núcleo, nos morimos. No podemos estar acá en este plano, digamos, material, sin que el planeta esté vivo. Nos morimos junto con el planeta. A menos que creamos ambientes artificiales como naves y nos vayamos a otro lado a poblar, ¿no? Y por otro lado, tenemos a la madre está abajo y el padre arriba, que representa el Ajao, el Hunapku, el corazón solar, que es ese corazón del cielo que también nos da la vida. Entendemos que los calendarios mayas son cuentas fractales. Este es un tema profundo que no siempre todos lo pueden entender, pero los fractales son como fracciones. Es como un edificio, por ejemplo, y hacemos una maqueta del edificio, entonces la maqueta es igual al edificio, pero en otra escala. Entonces lo mismo pasa con los números, la numerología maya. Son fractales de cuentas calendáricas que tienen millones de años, porque son trayectorias en la galaxia que cuentan miles o millones de años. Pero para poderlo manejar esos tiempos, que es el tiempo maestro, se hicieron fractales más pequeños para poder entender ese movimiento. A la vez, este calendario en específico que se llama Tzolk'in o Cholquij en lengua maya quiché, es un calendario que tiene que ver con la activación de estos códigos de evolución. Cuando te sincronizas a través de este sincronario, vas activando códigos de evolución. Pero no lo haces a nivel intelectual, si bien tenemos que usar nuestro intelecto para poderlo entender. En mi experiencia fue al revés, fue experimentarlo para poder en realidad entenderlo. Solo a través de la experiencia se puede alcanzar la sabiduría porque has pasado por ese proceso, lo pasaste por tu cuerpo, lo pasaste por tu alma, no solamente a nivel intelectual, sino es una vivencia realmente pues hermosa, ¿no? Poderosa. Los mayas en sí hicieron muchas pirámides alineadas a las estrellas. Parte de mi misión, de estas misiones que yo he venido cumpliendo a lo largo del camino, me han sido entregadas en centros de poder, pirámides, cavernas, porque he hecho retiros intraterrenos, estar una semana dentro de una caverna gigante con ríos subterráneos conectados con esas bóvedas de calcita, de cristal de calcita, son bibliotecas de cristal, en medio de las selvas, ¿no? Porque en Guatemala, todos estos lugares, hay algunos que los han abierto turísticamente y hay otros que son extensiones de cavernas que miden cientos de kilómetros y si tú te metes ahí,
no te encuentras a nadie. Y hay puertas, digamos, portales que salen a diferentes lugares en las montañas, en las selvas, a valles. Y ahí es donde se hace toda esa conexión también con el mundo intraterreno. Las experiencias te van marcando la pauta y te van entregando cierta información y directrices. Y estas directrices fueron las que me trajeron acá precisamente a Sudamérica, porque he venido haciendo una serie de activaciones en los Andes, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, porque también he ido a Norteamérica, a las Rocky Mountains y a México, porque todo esto es la columna vertebral del planeta. Claro. Entonces, como una especie de acupuntura planetaria, se hacen estas activaciones y se hacen trabajos de siembras de cristales también, que son cristales programados. Y esto lo que va generando es un equilibrio en el planeta. Influye a niveles sutiles, se podría decir, en el campo energético o el campo mórfico del planeta. Se trabaja a través de la misma red de luz, en la cual se conecta esta información que se programa en los centros de poder para que fluya a través de la red, y esta red va al subconsciente colectivo. De esta manera, el ser humano en su subconsciente colectivo empieza a captar la información. Y es por eso que ha venido habiendo un despertar, porque esto no solamente lo hago yo, sino las tradiciones antiguas, chamánicas, no solo mayas, sino también andinas y de otros continentes. Hay gente que recibe estas mismas directrices y empieza a trabajar estas activaciones. Y la red de luz, pues, es como un campo áurico alrededor del planeta que hace que la gente empiece a captar y empieza a ver las cosas de una forma diferente. Entonces, parte de esto es el gran despertar planetario, ¿no? Poder despertar y darnos cuenta de quiénes somos. Desde luego, escuchándote hablar, puedo confirmar dos cosas. Una, que aquello que sentí solamente estando cerca de ti, me lo estás corroborando con todo esto que estás hablando, que va más allá de un conocimiento, es decir, eso lo definiría como una enseñanza viva en ti que sale a través de los poros en base a todas las experiencias y los recuerdos que tienes. Y segundo, lo que has dicho tú antes de esta conversación, que estaríamos hablando horas y horas y horas, porque es que un tema arranca para muchas preguntas. Para centrarnos un poquito, porque es que me fascina estar escuchándote. Has hablado de centros de poder, luego quiero que hables de centros de poder, porque tú decías que la casa que tú tienes, y si me autorizas, una de las fotos que hice cuando fui a tu encuentro, porque me impresionó aquella construcción en bioconstrucción, pondré la casa para que vean la casa donde vives. Hablabas que esa casa está hecha en un centro de poder, o sea, los centros de poder, y has comentado, es un tema, pero porque me ha entrado la curiosidad. Los mayas hacían pirámides. Cuando la gente habla de pirámides, normalmente se centra en las pirámides de Egipto, que son las más conocidas, las que siempre hay, es que a lo mejor lo hicieron los extraterrestres, ahora se han descubierto lo que hay. Las pirámides yo imagino, a lo mejor es una pregunta tonta, ¿no? O retórica, pero yo sé que todas las pirámides deben de estar interconectadas. Pero cuando hablas de las pirámides de la cultura maya, ¿tienen una relación, una correlación, una complementariedad con la función de las pirámides de Egipto o de otras pirámides que hay en Yugoslavia? ¿La construyeron los hombres? ¿Es un conocimiento que recibieron los hombres para hacerlo o la hicieron personas que tenían esos conocimientos con la ayuda de hombres para que quedase para cumplir toda esta función? Es que, vuelvo a repetir, lo que comentas da para estar charlando aquí horas y horas, pero bueno, venga, vamos a tratar de sintetizarlo. Pues miras, en mi caminar he descubierto que todos estos lugares que hay pirámides en el planeta están alineados de una u otra forma entre ellos mismos. Están alineados a constelaciones específicas, como portales hacia esas mismas constelaciones.
Entonces, por ejemplo, yo me di cuenta que al ir, me llevaron a ese lugar, Angkor, de una manera muy, muy sincrónica, porque yo me fui a hacer una expedición, me seleccionaron para ser parte de un equipo que era una carrera expedicionaria en Borneo, en la isla de Borneo, en los archipiélagos y toda esa parte, que fue una carrera muy intensa. Y ese fue el propósito de llevarme ahí. Pero al estar yo ahí, yo sabía que tenía que ir a Camboya, que no es tan lejos, y llegué a ese lugar. Estando ahí me di cuenta que estaba este portal exactamente donde yo estaba en Camboya, estaba exactamente en el mismo paralelo que el mundo maya. Si tú Mm, agarras el planeta, está el mundo maya de este lado y exactamente del otro lado está Angkor, como haciendo un eje. haciendo un eje. Como dos chakras, ¿no? El chakra del Sí, corazón, sí, por sí, sí, ejemplo, sí. de atrás, los chakras van arriba, adelante y atrás, exactamente. Y por ejemplo, bueno, Egipto tiene que ver, está alineado con Orión, Mundo Maya está alineado con Pléyades, ¿no? Las pirámides de Tikal, por ejemplo, es exactamente los 7 cabritos que le llaman también Pléyades, y se dice que los mismos dioses, entre comillas, que en realidad eran mensajeros, que les entregaron los códigos, la información y los calendarios, eh, se mezclaron también con ellos, y por eso las cabezas alargadas de algunas de las tumbas que han encontrado en el mundo maya, que son cabezas alargadas, al igual que en Perú, al igual que en Egipto y en otros lugares del planeta. Entonces hay seres que eran híbridos, que se mezclaron, y estos seres híbridos estaban conectados a los extraterrestres. Y ellos eran los que daban las directrices de lo que había que hacer. Entonces, las pirámides sí las construyeron los humanos, pero bajo las directrices de estas mentes, pues se podría decir superiores, ¿no? Porque en Sí, claro, conocimiento. evidentemente, evidentemente. Y siempre por lo que estoy viendo y deduciendo por lo que tú comentas, como centros de fuerza y de energía para estabilizar o aumentar la energía del planeta y para potenciar la evolución física, psíquica y espiritual del ser humano. De hecho, las Mm. pirámides, tú decías antes que habías ido allí y que se activaban. Es decir, es como yo eso lo había Es sabido que se abre. en Europa de los dólmenes y los menires, que estabilizaban la energía, la potenciaban y ayudaban a crear las condiciones de vida porque afectaban a través del electromagnetismo y del magnetismo propio a estabilizar las corrientes de aire, de flujos de viento, es decir, estabilizar la vida. Es decir, el trabajo de los dioses, que son cuando hablamos de extraterrestres, hablamos de los dioses, los sembradores de vida universales que no Sembradores tienen de nada vida. que ver, no tienen nada que ver con toda esta parafernalia que existe, porque también existen seres, tú has dicho antes, el lado oscuro dentro del lado de la luz. Es apasionante, Mm. es apasionante. Es apasionante. Sí, ellos siempre han estado y sí, ellos son los antiguos dioses y algunos de las mismas religiones, ¿no? Y algunos fueron también eh, suplantados, digamos, que al principio era alguien, un extraterrestre de luz, y después ese nombre fue tomado por algún extraterrestre de mal y dijo, yo soy el mismo que les dijo tal cosa, pero ya les dio otras direcciones, otras directrices, para confundir, porque en realidad si vemos que el diablo es el padre de las mentiras, lo más fácil es disfrazarse de Dios, ¿no? Y decir, hagan esto, háganlo, y para confundir todo lo que los seres, los Evidente. emisarios de luz han venido a sembrar y enseñar, siempre el lado oscuro pues lo va a querer tergiversar. Y ahí eso es parte del ser humano en esa misma dualidad de tener discernimiento para separar lo verdadero de lo falso, ¿no? Porque no tragarse todo lo que le dicen a uno y no todo lo que parece, no todo lo que brilla es oro, dicen, ¿no? Lo mismo, muchas enseñanzas vienen acompañadas de ciertas creencias basadas en la dominación, el castigo, el miedo. Entonces no hago el bien por amor al bien, sino lo hago por temor al castigo, ¿no? Al infierno.
Entonces, esa es la diferencia entre el que ha despertado y dice, yo amo el bien porque amo la fuente de la vida, amo la fuente de la luz, ¿no? Y yo soy parte de ella y la manifiesto, soy un canal claro, puro, limpio, directo de esa misma fuente. Y está el que busca la espiritualidad, pero para ser perdonado nada más y por miedo a ser castigado. Entonces hay dos motivaciones, ¿no? Lo importante es que en la medida que va tomando conciencia la humanidad, que no es a través de la condenación y el castigo o la ira de Dios, ¿no? Que tienes que hacer las cosas bien, sino es porque ama la vida, ama el bien por amor al bien. Porque si haces el bien, vas a recibir bien. Pero si tú siembras el mal, vas a tener que comerte esa cosecha amarga y espinosa. Entonces, es comprender que no es que sea un Dios castigador, sino hay leyes que el creador, la fuente creó, y esta fuente no está castigando o viendo lo que hace, sino las leyes funcionan por sí solas, así como funciona la gravedad, así funciona la ley de causa y efecto. Lo que das es lo que recibes, y bueno, el maestro Jesús lo dijo, lo que tú siembras es lo que cosechas. Y estas enseñanzas están también de la parte maya, que hay uno de los códigos que precisamente es la del sembrador, es el sembrador del árbol de la vida y la conciencia, pero también en su lado negativo es el sembrador de ese fruto podrido, ¿no? Ese fruto amargo y espinoso y venenoso. Entonces, ¿qué hacemos de nuestra vida? Poder sembrar esas semillas precisamente de luz en nuestra vida. Pero bueno, volviendo al tema, es muy interesante. Yo desde hace más de 20 años que organizo viajes a los centros de poder. He llevado grupos que son viajes de alguna manera iniciáticos, viajes sagrados, donde se recibe conocimiento y se van a hacer estos trabajos de siembra de cristales y activaciones en los centros de poder. Ahora este año estoy programando para noviembre un viaje a Guatemala, a un lugar que se llama Antigua Guatemala, que es una ciudad colonial muy linda, rodeada de volcanes. Ahí tienes el volcán de agua, volcán de fuego, el Acatenango, que es otro volcán. Ves varios volcanes desde la ciudad, y hay muchos antiguos monasterios en ruinas, porque los terremotos que fueron en 1748, me parece que fue, derrumbaron estos monasterios, y ahora esas ruinas, que son muy bonitas, están todas llenas de jardín adentro. Las ruinas, hay bóvedas, y hay un antiguo monje franciscano que yo me conecto mucho con San Francisco también, porque en realidad San Francisco era también como un chamán, alguien que estaba conectado con el sol, con la luna, con los animales, alguien que veía a Dios en todos lados. La hermana luna, el hermano lobo. Y la representación o manifestación de Francesco, de San Francisco, en Guatemala es el hermano Pedro, que era un monje que ayudaba a curar a los enfermos. Entonces, tú cuando llegas a ese antiguo lugar donde él vivía, ese monasterio que está ahora en ruinas, y recorres las calles y lugares sagrados donde él estuvo, se hace todo un trabajo de peregrinación para sanación. No solo la sanación física, sino la sanación del alma. Son lugares que es donde está anclado el rayo verde de la sanación, porque tú viste que los 7 rayos están anclados también en los centros de poder. Y Antigua es uno de los centros de peregrinación cristiano más importante de Centroamérica. Pero después de estar ahí, conectando con estos lugares que son tan bellos, nos vamos a Copán. Copán queda del lado de Honduras, a 15 kilómetros con la frontera de Honduras. Copán es una ciudad antigua, maya, tiene como 4.000 años de antigüedad o más,
del periodo preclásico, y era la universidad de los mayas, o sea que sacerdotes de otras ciudades, de Palenque, de Tikal, de diferentes lugares, iban ahí a aprender. Entonces hay observatorios, pirámides y muchísimo arte y muchísima información grabada en piedra a través de jeroglíficos. Tú entras ahí, Marcos, y ves volando guacamayas que te rodean. Cuando subes a una pirámide, te vuelan alrededor las guacamayas. ¿Sabes lo que es la guacamaya? Es como un loro rojo grande, muy bonito. Y también hay unos túneles que tú puedes entrar a esos túneles y ver cómo eran las pirámides originalmente, porque los mayas iban construyendo una pirámide sobre otra. Entonces son pirámides superpuestas o templos superpuestos. Cuando abres un túnel, puedes ingresar y ver adentro pinturas, grabados. Es muy bonito. Y también estamos haciendo un trabajo con el agua en un lugar que son termas. Entonces han construido como unas piscinas, hay como un temazcal también, pero acuático, que entras agua caliente, cascadas de agua caliente, agua termal. Y el lugar está muy bonito porque está diseñado como una ruta a través de estas piscinas con diferentes temperaturas. Y entras también a una parte que se llama el inframundo. Todo al estilo maya, ¿no? En la mera selva de Honduras. Así que hacemos este viaje con opciones de ir a diferentes lugares también. Y me gustaría hacer una invitación para quienes quieran participar y se sientan llamados también a conocer más sobre la cultura maya y sobre la belleza también de este país, estos países de Centroamérica que guardan ese espíritu, ¿no? de ancestral, sus tradiciones, y sobre todo puedes conectar con esos campos mórficos en los lugares donde hay información y sentir que esa información se decodifica a través de las meditaciones. De hecho, luego me das tus datos de contacto que aparecerán al final en el vídeo editado para que las personas que quieran puedan ponerse en contacto directamente contigo y buscar más información o sencillamente entrar en contacto contigo porque ya lo digo, es apasionante. Una pregunta, lo digo porque tú estás organizando viajes un viaje específico a un lugar de poder, pero antes hemos hablado de lugares de poder en general, ¿no? Incluso lo decías de tu casa, está hecho en un centro de poder, hay centros de poder esparcidos por el mundo. ¿Qué consejo o qué sugerencia le darías a una persona que es consciente de estar yendo a un lugar de poder o que se encuentra en un lugar de poder? Yo te hago solamente una pequeña reflexión personal mía para saber si tú también estás de acuerdo. Cuando uno visita un lugar de poder o está en un lugar de poder, hay una interrelación en los dos sentidos de la información. Es decir, nosotros o la persona que tiene la oportunidad de estar en ese centro de poder se carga de una información que el lugar de poder le da. Tú mismo dices, abres la conciencia, haces un cierto ritual o haces determinadas cosas, pero al mismo tiempo el lugar se llena con la energía tuya que tú has estado allí. Es decir, es como una especie de retroalimentación. ¿Esto es así? ¿Funciona así? Sí, sí. Es importante cuando se va a uno de estos lugares, primero activar un campo de protección, pedir protección. Yo trabajo con el Arcángel Miguel y trabajo con la activación del campo de protección del Arcángel Miguel. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a estos lugares es como portal multidimensional y a veces son portales duales. Entonces también pueden haber entidades oscuras que tú no sabes. Hay gente que llega, por lo general, a dejar sus cargas también, porque las iglesias, los templos o estos lugares, mucha gente llega a soltar sus cargas, entonces son como hospitales donde la gente pide sanación y suelta. Si no hay un sacerdote, si no hay un guía espiritual que esté limpiando energéticamente el lugar, esas cargas pueden permanecer ahí.
y si tú vas y te abres, entonces esa energía la puedes Claro. absorber. Entonces es importante, por lo mismo, limpiar los lugares con algún incienso, un palo santo, algo que te permitan también, dependiendo del lugar, ¿no? Y lo otro es, bueno, mantén el silencio interior, ve hacia adentro, porque recuérdate que el lugar más cercano donde está Dios es en tu interior, no afuera, está adentro, ¿no? Entonces, primero voy adentro y me conecto con ese Hijo de Dios, con esa esencia del ser que está en mí, que es ese ser eterno, luminoso, poderoso que está en mí, y desde ahí, desde mi luz, entonces me puedo conectar con lo que está fuera, porque Dios está en todos lados, ¿no? Entonces, con esa energía misma, subo mi vibración y me conecto a la información, y ahí baja, digamos, la información del campo, y a veces no baja en forma de palabras, baja en forma de geometrías sagradas, que es el lenguaje también de los ángeles, el lenguaje de las jerarquías celestiales, y baja a través de la energía que te limpia, te reactiva, y a veces sales del lugar y no sabes lo que pasó, pero de repente empiezas a ver los cambios, empiezas a pensar en cosas que dijiste, bueno, ¿qué es lo que me pasó acá? Porque ahora estoy pensando en esto, y te van guiando. Lo importante es mantener, cuando tú haces la conexión con un cristal, por ejemplo, que es el trabajo que nosotros hacemos en los centros de poder, eh, el cristal se programa y se conecta al campo de la persona, y luego se coloca en alguna grieta, en algún lugar donde nadie la vaya a encontrar, ¿no? O sea, O estás hablando, entiendo que estás hablando de un cristal físico, es decir, un sí, elemento tangible. exactamente. Ujú. Dependiendo del propósito, es el color también del cuarzo, puede ser un cuarzo rosa, un cuarzo blanco, hay cuarzos ahumados, diferentes piedras que te conectas. Y estos pues se programa a través de una meditación, una ceremonia, y después se entierra. A mí me pasó en el Mont Saint-Michel, una Ujú. experiencia donde sembré cristales con el arcángel, porque pues yo soy muy devoto del arcángel Miguel desde hace muchos años, y he tratado pues de seguir la ruta. Entonces en Europa misma he estado en diferentes abadías y templos del arcángel Miguel, lugares donde se ha aparecido, donde está su energía. Y justo en el Mont Saint-Michel hicimos una siembra de cristales en el corazón mismo de la abadía, donde está la roca madre de, de ese peñón, ¿no? Donde fue construido. Y ahí en las grietas sembramos los cristales en la noche, fue muy, muy fuerte. Y al subir a la parte, digamos, donde está la iglesia, la capilla, la punta, porque viste que la arquitectura gótica estaban esas puntas como antenas, Sí, 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 sí. De alguna manera, un poco pirámide. como pirámide, como antena para conectar con el cielo, ¿no? Pues ahí, justo a las 12 de la noche, sembré un cristal también en ese lugar. Fue muy poderoso, muy, muy poderoso. Justamente habían abierto en la noche la abadía, y pudimos entrar a varios lugares que no te dejan entrar regularmente. Fue como que nos Ujú. hubieran abierto las puertas de la abadía, y, y ahí justo en el sagrario, con mucho respeto obviamente, debajo es como un sagrario de color dorado, no sé si es oro o bronce, ahí metí el cristal. Justo a las 12 exactamente, conectando con Sirio, también con la estrella del arcángel, y fue muy fuerte. Y ahí me bajó mucha información, eh, y me dieron directrices también, y de ahí salió información para hacer ciertas ceremonias que hago con el arcángel Miguel, donde se trabaja con varios fuegos dentro de una misma Mm. estrella. Entonces tú puedes ingresar a la estrella y hay toda una limpieza profunda del campo. Eh, y bueno, todo esto es entender que los manejos de la energía son importantes para poder abrir estos campos,
limpiar el campo áurico, hacer trabajos de sanación y hacer también que pasen cosas en nuestra vida, ¿no? Porque cuando estamos sincronizados en el momento correcto, en el lugar correcto, haciendo lo correcto, suceden milagros, ¿no? Suceden cosas poderosas que abren puertas en nuestro camino y hace que estemos justamente en el lugar donde teníamos que estar con las personas correctas para poder ya sea entregar o recibir algo. Mm. Una de las cosas que te comenté cuando estuve allí contigo, hablaba de que los mayas hablaban de un final de ciclo de tiempos, un final del calendario, y te hacía referencia a los estudios que había hecho el profesor Argüelles, y tú me decías que en una pequeña parte, si entendí bien, no eran correctos. ¿Qué puedes explicar de todo esto, ya que estamos viviendo ese tiempo en el que me imagino que todo este tipo de actividad que está pasando, lo que estás haciendo tú y lo que están haciendo otros como tú o en otras esferas que trabajan en un complemento? ¿Qué puedes decir al respecto? Pues sí, con mucho respeto a los que siguen a José Argüelles y su calendario. José Argüelles lo que hizo fue el intento de hacer un calendario universal, no solo maya, sino universal, en el cual encajó el calendario maya al calendario gregoriano y le puso runas, I Ching y otras cosas, castillos y no me acuerdo. Hay muchas, digamos, una reunión de cosas ahí en este calendario, ¿no? Que no voy a decir que sea malo. Hay gente que se conecta con eso y eso es lo importante. Ahora, el calendario sagrado, antiguo, ceremonial, iniciático, que es el calendario de los sacerdotes mayas, no se parece en nada, digamos, al calendario de Argüelles, más que en la frecuencia, digamos, del 13-20, el 13-20, que son los 13 tonales y los 20 quines o los 20 nahuales. El tema es que el calendario sagrado sigue las cuentas antiguas y es por eso que el 21 de diciembre del 2012, en el calendario Cholquijo, Tzolk'in, cayó 4 Ajau, porque siempre que hay un cambio de era, cambio de Bactún, porque lo que sucedió, nosotros estábamos en Tikal haciendo una ceremonia muy poderosa con muchos chamanes ese día. Hay un ciclo más grande del calendario que se llama la cuenta larga, que son los Bactunes y los Catunes. Esto es bastante profundo, ¿no? Pero los Bactunes y los Catunes tienen miles de días. O sea, no son 260 días como el calendario Tzolk'in, sino son fractales mucho más grandes. Justamente el 21 de diciembre pasamos del 12 Bactún al 13 Bactún y del 19 Catún al 20 Catún. Entonces se formó el 13-20. 13 Catún, 13 Bactún, 20 Catún. Y justamente ese día en el calendario era 4 Ajau, que 4 es la base de la pirámide, los 4 elementos, y el Ajau es el sol, es el corazón solar, pero también es el Kinich Ajau, es el corazón, es el sol. Y siempre que hay cambio de era, en las antiguas cambios de era también siempre coincide el 4 Ajau. En cambio, el calendario de Argüelles daba cualquier otra información que no estaba, digamos, alineada con esta. Si bien Argüelles aportó muchas cosas, hay mucha gente que ha demostrado que no es el calendario maya, digamos, no son las cuentas antiguas las que se siguen. Y por otro lado, ahí viene la parte ceremonial. Estamos tomando un calendario que fue hecho específicamente para hacer ceremonias iniciáticas hacia la parte de Argüelles, que es un calendario más mental, se podría decir, ¿no? Más intelectual, de entenderlo a través de la mente, pero no hay una práctica chamánica, no hay una práctica energética que lo
que lo acompañe. Eso fue mi experiencia, porque yo también en su momento, antes de aprender el calendario sagrado, estudié el calendario de Argüelles y ahí empecé a ver que después no había coincidencia en toda esta otra parte. Pero, como digo, hay gente que no quiero que se peleen por mí por eso, sino los que siguen a José Argüelles. Creo que José Argüelles aportó muchas cosas y hizo que la gente le pusiera atención y se enteraran de que había un calendario maya, pero no es reconocido como tal. Dentro de los mismos sacerdotes mayas no se reconoce ese calendario como... Es que quizás esa es la diferencia, mientras a lo mejor Argüelles, que era un profesor, lo hizo con la mejor de las voluntades y con lo mejor de los intentos, de alguna manera tú tenías por experiencia o por acceso o por recuerdo informaciones, has podido llegar a la fuente de la información que dio origen, y a lo mejor por ahí viene una divergencia que a lo mejor es única y exclusivamente cuestión de ajuste y cuestión de tiempo, de sincronicidad. Una pregunta, tú decías que el calendario que utilizaban los mayas en realidad era un calendario fractal, cuando ponías el ejemplo de un edificio y la maqueta que representa otro tamaño es el mismo edificio. Entonces, la pregunta que me surge es, si los mayas con esta, yo no sabría repetirlo ahora, con este momento preciso del 21 de diciembre del 2012, en el que se producen esos tres sincronismos, ¿significa también por la realidad fractal que a nivel cósmico, en los tiempos cósmicos que el calendario maya reproduce a pequeña escala, también allá arriba había un momento muy especial? Sí, exactamente. Es como que se alineó. Todo se alineó Todos los engranajes. en lo inmensamente grande y en lo inmensamente pequeño. Exacto. Y eso también se ha alineado a nivel de nuestro interior, que está en resonancia con el universo, y a nivel personal ha habido como una sacudida, porque Argüelles hablaba del despertar de los danzadores de los hijos del sol. Es decir, el despertar de la conciencia que viene aparejado con todo ese trabajo que tú, entre otros, has estado haciendo, activando esos sitios. Exactamente. Sí, y muchos esperaban que ese día pues bajaran las naves o pasáramos a otra dimensión, pero en realidad hay que entender que el tiempo maestro, el tiempo de Dios no es de un día para el otro, sino es algo que se abrió un portal, que es ese portal del nuevo tiempo en el cual estamos trabajando, y todo esto tiene que remover un montón de cosas que lleva tiempo. Se ha demostrado que la masa crística o la masa crítica que esperábamos alcanzar en ese momento no se alcanzó porque la gente no está vibrando la frecuencia de la luz y el amor y la conciencia, sino por cada persona que medita, pues es una bomba que cae y mata a un montón de gente que sufre, ¿no? Entonces, contrarrestar eso es difícil, pero por lo mismo hay que tomar conciencia que las puertas de ese nuevo tiempo las tenemos que abrir cada uno de nosotros en nuestra propia vida. Nosotros somos esos portales humanos, nosotros somos los que tenemos que crear esa nueva realidad. Obviamente hay un 50% afuera que a veces se resiste. Habíamos comentado, no sé si a micrófono cerrado o a micrófono abierto, que desgraciadamente teníamos un tiempo para este encuentro porque tenías temas personales que hacer. Una última pregunta que no quería dejarla en el tintero. Cuando tú decías el símbolo maya, que era una cruz y un círculo, has explicado lo que representaba la cruz. ¿Qué representa en ese símbolo maya, en la circunferencia en la que esa cruz está introducida? ¿Puedes decirlo? Sí, el círculo tiene varios también símbolos, ¿no? Uno es el planeta, la esfera de la vida, donde están los 4 elementos. Pero también el círculo representa el mismo universo. La totalidad. Y representa también mi círculo de influencia, mi círculo humano, donde yo me muevo y tengo que mantener el equilibrio. Siempre y cuando se mantenga el equilibrio de esos 4 elementos, que en realidad está el quinto elemento está en medio,
pero a la vez es ese portal entre el cielo y la tierra. Entonces, si yo soy un portal entre el cielo y la tierra, tengo que estar equilibrado para que esas energías, lo que van a crear, sea parte del orden y la siembra que quiero hacer, ¿no? De mi árbol interno, árbol de la vida interno, qué quiero yo sembrar, qué quiero compartir, cuáles son esos frutos dulces, abundantes y sabrosos, ¿no? Que quiero compartir en mi vida y que también quiero comer. Eso se Oye, trata. oye, Cristian, escucharte, yo espero que para todos, pero para mí ha sido y está siendo un auténtico regalo como haberte conocido. Como tenemos que, Ya si sabes, quieres Marcos, decir, cuando quieras charlamos de nuevo por y supuesto, yo lo único que te quería abrir la posibilidad, la opción, darte la opción de que si quieres hay algo que hubieses querido comentar que por lo que sea no ha surgido o de lo que ha surgido quisieras complementarlo para ya a modo de despedida decir lo que tú quieras decir y cerrar esta conversación que será el primer capítulo de una serie de entregas. Entonces, como dicen en Italia, a ti el mic, a ti el micrófono, tú lo que tú quieras decir. gracias, Marcos. Pues hacer una invitación también a las personas, a quienes me quieran conocer, que se puedan comunicar conmigo, quienes están interesados en los viajes, también a estos centros de poder, pueden hacerlo. Tengo una página web que es www.sol-universal.com o se pueden comunicar a mi teléfono, con el cual lo puedes poner quizás ahí en la entrevista, ¿Sí? para quienes se quieran comunicar conmigo a mi WhatsApp o a través de la misma página web o mi correo que es culturasolar@gmail.com. Cualquier información, cualquier sesión, que yo también hago sesiones online, que hacemos sanaciones, trabajos con las mismas constelaciones, pero desde el punto de vista constelación maya, para poder sanar también a los ancestros, los linajes, todas estas herencias a veces fatales que recibimos de las diferentes sangres, ¿no? Entonces, de nuestros apellidos y familias, ancestros. Entonces, nada más y darte las gracias, Marcos, por la oportunidad de poder compartir con tu círculo de gente. No, para mí ha sido fue un regalo conocerte, lo sentí cuando fue el momento y ha sido un regalo ahora. Y aquí tienes un amigo para lo que haga falta y nos volveremos a ver. Te Gracias, deseo Marcos. todo el De bien verdad, del mundo, que seas, y gracias por tu ser y por estar de la forma que eres y de la forma que estás. que así sea. Así es y hecho está. Venga, un abrazo bien fuerte y hasta muy pronto. Chao, chao. Chao, chao, chao. Gracias.